Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos los días domingos y jueves a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones en línea vía Zoom todos los sábados a las 17 horas. Para obtener el enlace, visita la página de Facebook de la Prejuvenil. Si tienes entre 17 y 24 años de edad, te invitamos a las reuniones virtuales de la SOCIE vía Zoom. Los días miércoles reuniones de chicas y los días viernes reuniones de chicos. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas. Y después de la transmisión, te invitamos a la reunión vía Zoom a las 19 horas. También te invitamos a la escuela dominical los domingos a las 9:30 de la mañana. Visita la página de Facebook de la SOCIE para obtener los enlaces de invitación. El Grupo Kairos te invita a sus estudios del tema Coronavirus y Cristo, basado en el libro de John Piper, todos los sábados a las 20 horas vía Facebook. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días lunes a las 20 horas. Visita la página de Facebook para obtener el enlace de invitación. La Sociedad Femenil también comparte sus meditaciones de la Palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. No te lo pierdas. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de la reunión, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. La clase Bernabé te invita a su estudio bíblico del libro de Hechos. Las reuniones son vía Zoom los sábados a las 20 horas. El enlace será publicado por este medio el día sábado a las 19 horas. El Grupo Judá se está reuniendo vía Zoom los días viernes a las 19 horas, con el estudio del tema Las 4 estaciones del amor. Si deseas participar, el enlace de la invitación será publicado por este medio el mismo día. La clase Benjamín te invita a sus reuniones los días viernes a las 18 horas vía Zoom. Para obtener el enlace, comunícate con nuestro hermano David Montero al 72 28 18 26. Cada lunes, el Grupo Hombres de Valor se reúne vía Zoom a las 19 horas. Te invitamos a participar de las reuniones. El enlace de invitación será publicado por este medio el mismo día. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @Iglesia Bolívar. Comunicado. El Club Oanza de la Iglesia Bolívar comunica a los padres de familia que está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual de los oancistas. Si por alguna razón algún papá ha cambiado de número de teléfono o perdió contacto con los líderes, se les ruega comunicarse con nuestra hermana Nancy de Tambo al 764-48-838 o con nuestra hermana Castulia Vargas al 759-70-527. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Comunicado. La Iglesia Bolívar comunica que desde este jueves 4 de junio se reanuda la Escuela de Líderes. Las clases serán vía Zoom de 7 a 8 de la noche. Para inscribirte y obtener más información, comunícate con el hermano Jonathan Tambo al 76 40 76 50. Es una invitación de la Iglesia Bolívar.
rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más, estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. De veras me siento tan agradecido al Señor nuevamente de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en estos minutos. Espero que estén bien a pesar de las dificultades que estamos pasando, mis hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, él dijo, por un poco de tiempo estamos separados de vista, pero no de corazón. Y eso es importante. Así que mis hermanos, estoy ya para dar el quinto estudio de esta serie de estudios que he venido dando basada en la iglesia de Tesalónica. Ahora me toca mencionar el quinto aspecto importante de esta iglesia. Mis hermanos, para adentrarnos un poquito al contexto, o antes de mencionarlo, quiero decirles que pues prepárense, el estudio no es muy largo, estén atentos como familia, así que esperamos que este estudio no sea uno más, sino que realmente bendiga nuestras vidas, nos desafía a nosotros, no solamente en las enseñanzas, sino en la práctica también. Me vengo un poquito abrigado, hermanos, porque justamente aquí en la casa ahorita hace mucho frío, así que pues para no resfriarme he tratado de ponerme algo de abrigo. Así que mis hermanos, con esa explicación vamos a seguir adelante. El apóstol Pablo
en más de una ocasión quiso visitar a la iglesia de Tesalónica. Recuerdan ustedes que cuando empecé este estudio decía que la iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo. Cuando él llega allá, predica el evangelio, mucha gente se convierte a Jesucristo y así nace la iglesia en Tesalónica. Pero el apóstol Pablo no duró mucho en ese lugar. Tuvo que irse a otro lado por la persecución que había. Así que los hermanos quedaron pues desafiados a seguir creciendo en el Señor. Y a través del tiempo, Pablo en más de una ocasión quiso visitar la iglesia de Tesalónica. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, él mismo dice que Satanás estorbó en más de una ocasión ese deseo que él tenía. Ya no aguantando más, no soportando más Pablo de saber de los hermanos y cómo estaban, envió a Timoteo a Tesalónica. Timoteo va a Tesalónica, está con los hermanos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Mientras Timoteo estaba visitando a los hermanos, vio cosas muy tremendas. Y el informe que Timoteo da cuando vuelve, lo conmueve al apóstol Pablo. Ese informe está en 1 Tesalonicenses 3, 6 al 10. Y yo quiero leer estas palabras que el apóstol Pablo ha escrito. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseamos veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Son algunas palabras del informe que da Timoteo al volver de Tesalónica. Eso conmovió al apóstol Pablo. Y si nosotros, hermanos, vemos el texto, se destacan dos cosas en este último estudio que voy a dar. Decía que la iglesia de Tesalónica se destacó por ser una iglesia consagrada al Señor. La iglesia de Tesalónica se destacó por ser una iglesia que sufrió por la causa de Cristo. Fue una iglesia destacada en el área de ganar almas para Cristo. Y en el último estudio del domingo mencioné que fue una iglesia que esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero mencionar la quinta característica de esta iglesia que nos puede desafiar. Y es que, según el informe de Timoteo, que trajo después de visitar a los hermanos de Tesalónica, es una iglesia firme. ¿Pero firme en qué? Firme en dos cosas. Por lo menos eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses. Firmes en la doctrina bíblica y firmes en el amor. Así que, mis hermanos, en el versículo 3:8 dice así. El versículo 3:8 dice así: porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor, firmes en la palabra. Por eso, dice, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimiento, ustedes nos han dado ánimo. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Vean ustedes, Pablo admira eso, dice, hermanos, cuando vimos o escuchamos el informe de cómo ustedes están viviendo, realmente nos hemos animado muchísimo. Ustedes han sido un motivo de ánimo para nosotros. Dice, firmes en el Señor. Y la palabra firme significa, hermano, ser perseverante, permanecer en el mismo lugar. También firme significa perseverar, resistir. En una forma figurada, estar en pie.
¿Qué le parece? Pablo dice, hermanos, que me alegra tanto de que ustedes estén firmes en lo que han creído. Lo que alegra a Pablo es eso, que los hermanos se mantenían firmes en las doctrinas bíblicas que habían aprendido. Por eso en su segunda carta les vuelve a recordar la importancia de mantenerse perseverantes en las enseñanzas que habían aprendido. Quiero leer ese versículo de 2 Tesalonicenses 2:15 que dice, así que hermanos, vean ustedes, estad firmes, es decir, sean perseverantes, resistan y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando se habla de doctrina, hermanos, a veces se piensa que las doctrinas están para los teólogos, para esas personas que se dedican al estudio exclusivamente de las Escrituras, los maestros o profesores de los seminarios. Esos son los que deben dominar las doctrinas bíblicas. Pero la palabra doctrina, hermana, es bien sencilla. Doctrina significa enseñanza que sacamos de la Biblia. Doctrina significa instrucción bíblica. Así que eso es muy importante. Y hablando de doctrina, usted dirá, a ver, ¿cuáles son las doctrinas bíblicas? Hay muchas, hermanos. Quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunas doctrinas como ejemplo que puedo darle. La doctrina acerca de Dios. La Biblia enseña acerca de Dios, pero también la Biblia habla acerca de Dios Hijo. También la Biblia habla de Dios Espíritu Santo. También, hermanos, si vamos a la palabra del Señor, encontramos la doctrina de la salvación, que es una doctrina maravillosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación del hombre? También encontramos la doctrina o la enseñanza del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Qué dice la Biblia o qué enseña acerca de la resurrección, de la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe, acerca del cielo, acerca del infierno? Bien, hermana, todas estas son doctrinas o enseñanzas de la Biblia. También está la doctrina de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Entonces, hay muchas doctrinas que menciona la palabra del Señor. Las doctrinas bíblicas deben ser los fundamentos de crecimiento, hermano, de todo hijo de Dios. Pablo protestó duramente con los que enseñaban falsas doctrinas. Por eso le encarga a Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice lo siguiente: retenedor, le dice, que tú seas retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, le dice Pablo a Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, sigue diciendo Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso está registrado en Tito 1:9 al 11, hermanos. El apóstol Pablo fue bien claro al decirle a Tito que tome en cuenta a las personas o tenga cuidado de las enseñanzas erróneas. Por eso Pablo le dice nuevamente a los hermanos de Tesalónica, les dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Hermanos, esto es muy desafiante para nosotros. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en donde muchos creyentes, inclusive creyentes en el Señor, creen por un tiempo una cosa y después cambian, ¿no? Así que eso no es saludable, por cierto. Y quiero en esta ocasión, hermano, desafiarte a ti
que lo que tú has aprendido, ojalá que hayas aprendido bien, porque aquí también tiene mucho que ver quienes enseñamos la palabra del Señor, las bases fundamentales de la fe cristiana. Así que, mis hermanos, una de las cosas que la iglesia tesalónica demostró es ser firme en las doctrinas de la Biblia, la palabra del Señor. Otro aspecto en la que esta iglesia se mantuvo firme es en el amor. En el amor. La iglesia que se mantiene en el amor del Señor se edifica, así dice la Biblia. La iglesia de Tesalónica, en esta serie de estudios, se la ha llamado una iglesia ejemplar en el sentido de ser una iglesia consagrada, una iglesia que sufrió por la causa de Cristo, una iglesia apasionada por ganar almas, una iglesia que esperaba la venida del Señor. Y por último, esta iglesia, hermano, nos muestra que es posible ser una iglesia firme en las doctrinas de la Biblia y firmes en el amor. Así que, y uno se pregunta, cuando una iglesia practica el amor de Dios, ¿qué se ve en esa iglesia? ¿Qué se ve? Es interesante, firmes en el amor, no solamente en las doctrinas bíblicas. Aquí sí quisiera enfatizar algo, mis hermanos. Muchas veces tenemos la tendencia de enfatizar solamente la doctrina en sí, la verdad, pero la práctica tiene que estar relacionada. La doctrina y el amor van juntos, como dice la palabra del Señor. Dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. ¿Saben, mis hermanos, por qué es de admirar que esta iglesia se mantuvo firme en el amor? Porque no siempre ocurre eso. No siempre ocurre eso. Resulta que la iglesia de Éfesos, por ejemplo, por un tiempo fue una iglesia trabajadora, así dice la Biblia. Practicó muchas cosas muy importantes, como ser una iglesia trabajadora, una iglesia con un alto grado de discernimiento espiritual, una iglesia sufrida, con mucha paciencia. Sin embargo, el Señor, hermanos, hace una observación bien puntual a esta iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué le dice? En Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso, hermano? Él le está diciendo, en otras palabras, la iglesia de Éfeso ha dejado de amar al Señor Jesucristo. Otros estudiosos de la Biblia creen que se puede interpretar como que los hermanos dejaron de amarse entre ellos. Al final, las dos interpretaciones son válidas, ¿no? El dejar amar al Señor y el dejar de amarse entre los hermanos. El apóstol Juan nos habla de que no se puede divorciar, no puede haber separación entre el amor de Dios y el amor al hermano. Vean lo que dice, yo lo voy a leer. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En más de una ocasión yo he escuchado hermanos muy sinceros decir: yo he venido a reunirme aquí en este lugar, no por los hermanos, sino por el Señor. Por supuesto que el Señor es el primero. Pero, ¿y qué de los hermanos? Si tú dices que amas, o decimos que amamos a Dios, estamos llamados a amar al prójimo también. El Señor Jesús hizo una advertencia entre la tendencia de que el amor puede disminuir. ¿Sabían eso, mis hermanos? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento, el amor, hermano, que se está enfriando, es una de las señales antes de la venida de Cristo. Así dijo el Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Eso es tremendo, eso es triste. Este enfriamiento del amor entre los hermanos es una de las señales de la venida de Cristo. A medida que nos acercamos
al regreso de nuestro Señor. Muchos creyentes se van a enfriar y se están enfriando. No sé cómo estás tú, mi hermano, en esta situación. ¿Qué hace una iglesia que permanece firme en el amor, hermano? Gana almas por amor a Cristo, perdona las ofensas. El amor hace sensible a las necesidades de otras personas. El amor se sacrifica por servir a otros. El amor fortalece la unidad de la iglesia, hermano. Fortalece la vida de los hogares, imagínense ustedes. Por eso el amor es tan importante. Y por último, la Biblia dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuán importante entonces es que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. La Biblia es bien clara, dice que nosotros solos no podemos amar como Dios ama. Pero cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces podemos nosotros amar a las personas quienes están con nosotros, empezando de nuestras familias. Dios quiere que la iglesia de donde tú eres miembro, mi hermano, jamás deje su primer amor, jamás se enfríe en el amor a Dios y al prójimo. Qué triste sería que una iglesia tenga todo, pero no tenga amor. Eso es lo que dice Pablo. Uno puede tener muchas cosas, pero sin amor, y hablando de la iglesia Bolívar, hermano, en este tiempo podemos enfriarnos, de veras, hay muchas razones, hay muchas causas. No nos estamos reuniendo, hay muchas cosas alrededor que puede de veras enfriar nuestro amor. Y cuando el amor se enfría es como en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto una pareja que se ha casado con gran amor entre ellos, pero a través de los años resulta que ya ese amor se va menguando y al final terminan separándose o divorciándose a causa de que ese amor al comienzo no se alimentó hasta el final? Mis hermanos queridos, 4 cosas para ti, como una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Continúas creyendo lo que te enseñaron tus padres, si han sido creyentes tus papás? Porque hay muchos hermanos en la iglesia, han sido bendecidos de tener padres cristianos que le enseñaron la palabra del Señor a ellos, y también están los pastores, los líderes espirituales. Y mi pregunta es, ¿sigues creyendo lo que se te enseñó hace 50 años? ¿O ya has cambiado? Hoy en día es fácil cambiarse. Hay muchas enseñanzas que están apareciendo que no necesariamente son bíblicas, parecidas a la palabra del Señor, pero no siempre es así. La pregunta entonces es, ¿continúas creyendo las bases bíblicas que te enseñaron? Número 2, ¿conoces las doctrinas básicas que sustentan tu vida cristiana? Puedes hablar de la fe en Jesucristo, puedes hablar de la salvación, puedes hablar de la muerte. La Biblia habla acerca de la muerte. Puedes hablar del hombre, la Biblia habla mucho del ser humano, cómo fue creado, en fin. Hay tantas enseñanzas preciosas de la palabra del Señor. Así que otro aspecto, hermanos. ¿Cómo estás demostrando tu amor a Dios en este tiempo? Mi pregunta es, ¿cómo estás o cómo estamos demostrando como iglesia nuestro amor al Señor? Sería bueno detenernos en esta parte y decir, de veras, ¿de qué manera estamos demostrando nuestro amor al Señor? ¿Será de palabras nomás? Pero la otra pregunta está relacionada con la que le he hecho. ¿Cómo estás demostrando tu amor a tu prójimo? A tu prójimo, a tu hermano en la fe. Mis hermanos, la iglesia tesalónica fue un ejemplo en ser una iglesia firme en la palabra de Dios y en el amor. Cuando se dice amor, es el amor de Dios, el incondicional, es el ágape, que debe estar en las iglesias. Qué fácil es desmarcarnos de ese primer amor, hermanos. Y lamentablemente hay iglesias que se enfrían, mecánicas nomás, reuniones mecánicas, sin vida, quedan nomás cosas, a veces del pasado. Que Dios, hermanos, nos dé la oportunidad
de ser firmes en estas dos cosas, en la palabra, en las doctrinas bíblicas y también en el amor. El amor, al final, hermano, es el ingrediente que nos une, que nos interrelaciona, que nos motiva, que nos lleva a servir al Señor. Y quiera Dios que estas 5 características de la iglesia tesalónica, la iglesia Bolívar, la imite, la promocionemos, la vivamos, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Hay muchas razones hoy en día por qué un creyente puede abandonar la fe en el Señor. El Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es triste. Un amor, una persona que ha dejado de amar a Dios, de amar a los hermanos, por cierto, que no va a tener ganas de reunirse, de interrelacionarse. Y a través de este estudio, hermanos, yo quería desafiarlos a cada uno de ustedes que estas 5 características de esta iglesia sean evidentes en la iglesia actual hoy en día. Una iglesia consagrada totalmente al Señor, una iglesia que sufre por la causa de Cristo, una iglesia que gana almas. No queremos estar conformes con las personas que ya han recibido al Señor, hermano. Bolivia tiene más de 10 millones de personas. ¿Cuántas son cristianas? ¿Cuánto han recibido al Señor? Una iglesia que espera la segunda venida de Cristo, maravilloso. Y por último, una iglesia firme en ¿qué? En la doctrina de la palabra y en el amor. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida, que te despierte, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, Timoteo, vamos, porque no es para poco lo que nos está ocurriendo. Que Dios nos bendiga, y para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes este estudio, y que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.